Quiero compartir con ustedes unas palabras para el inicio de este 2025. No solo para la red de casas de la palabra en Concordia y Chajarí, sino para todos nuestros amigos y hermanos con quienes compartimos esta fe que es más valiosa que toda la plata del mundo. El título que le puse a estos pensamientos es "A Roma vamos, a Roma llegaremos". Leo Hechos 23:11, que dice así: La noche siguiente vino el Señor y se puso al lado de Pablo. Ten valor, le dijo, como has sido mi testigo en Jerusalén, así hace falta que lo seas también en Roma. Otra traducción de la Biblia lo lee de la siguiente manera: y a la siguiente noche, parado a la par de él, el Señor dijo: confía, pues como has testificado mucho acerca de mí en Jerusalén, así debes también testificar en Roma. Pablo sin duda se sentía muy perturbado por lo que le estaba pasando en Jerusalén, por la revuelta que se había armado en el Sanedrín, que lo estaba acusando de ser un hereje, y que él estaba ahora en manos de los soldados romanos con cadenas, y preocupado por su seguridad personal. Preocupado porque tanto él como el Evangelio habían sido rechazados rotundamente por los judíos. Esta doble preocupación, su seguridad personal y por el rechazo que el Evangelio que él predicaba había sido víctima de esta actitud por parte del pueblo judío allí en Jerusalén. Pablo estaba más necesitado que nunca del Señor en este momento. En una ocasión anterior, cuando, por ejemplo, en Hechos 12:5, cuando Pedro u otro apóstol y líder de la iglesia había caído preso, la iglesia se había reunido para orar por él, pero Pablo evidentemente no contaba con un favor igual de la iglesia de Jerusalén. Entonces todo esto se había juntado, los propios líderes de su nación acusándolo de herejía y queriéndolo matar, los romanos que lo habían apresado y encadenado, y él estaba ahora solo en una celda, y la iglesia, al parecer, sus hermanos, indiferentes a esa situación que él estaba pasando. No sabemos si estaban siquiera orando por Pablo cuando estaba preso en ese momento, como si habían orado por Pedro cuando había caído preso. Bueno, en esta hora de prueba severa, el Señor Jesús estuvo junto a Pablo y lo fortaleció. Y el Señor le aseguró que no iba a morir en Jerusalén y que su deseo de visitar Roma sería cumplido. Entonces, todo negro para Pablo, hasta que Jesús le habló. Y me encanta la expresión que estas versiones de la Biblia ponen en palabras de Lucas, de que vino el Señor y se puso al lado de Pablo. O dice: a la siguiente noche, parado a la par de él, el Señor le dijo. Me encanta esta imagen de Pablo en la celda de noche, sin ninguna luz, habiendo pasado ya un día del desastre que había ocurrido allí en esa imitación de juicio que le habían iniciado, y con incertidumbres, con inseguridad, con temores, y el Señor Jesús parado a la par de él. Me imagino a Pablo mirando si es que había alguna ventanita o agujero en la pared alta o en el techo, mirando hacia el cielo, mirando hacia el horizonte imaginario, pensando qué sería de su vida, qué sería de su misión, qué sería de él en ese momento. Y al Señor Jesús parado al lado de él, quizás mirando por la misma ventana que él estaba mirando. Me gusta imaginarlo así porque creo que pasó así, de esta manera que lo estoy describiendo. Y las palabras que Jesús le habló a Pablo fueron estas: ten ánimo. Lo primero que le dijo: ten ánimo, Pablo. El Señor Jesús ya había dicho ten ánimo a muchos
durante su ministerio terrenal. A los enfermos desahuciados les dijo: ten ánimo. A los discípulos, cuando estaban siendo azotados en medio de una tempestad en el mar de Galilea, vino a ellos andando sobre el agua y les dijo a ellos: tengan ánimo. Y otra vez, cuando los apóstoles estaban preocupados por la ida de Jesús, por la despedida de Jesús, ahí en Juan 16:33, también en estos momentos difíciles, Él les dice a ellos esta palabra. Si usa la misma frase para animar a Pablo, estimo que Pablo se sentía tan desahuciado, tan desesperado y tan necesitado como esos enfermos a quienes le habló, como esos discípulos perturbados en medio de la tormenta, como esos discípulos angustiados por la despedida temporal y aparente de su maestro. Le dijo: confía, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo que vale decir, tu obra en Jerusalén está terminada. Fuiste fiel, bien hecho, muchacho, pero no vas a morir acá. Tu resolución, tu determinación, tu propósito, tu anhelo de ver a Roma no va a ser frustrado, sino que ahí también tenés que dar testimonio de mí. En medio de esta situación, aunque parecía un fracaso el testimonio de Pablo en Jerusalén, el Señor Jesús lo felicita, porque él había cumplido con la parte que a él le tocaba. A él no le tocaba hacer que todo el mundo creyera su mensaje, que todo el mundo se convirtiera, que todo el mundo se hicieran seguidores de Jesús. A él le tocaba cumplir con la misión de dar testimonio. Y es justamente lo que Jesús está reconociendo en Pablo. Del punto de vista humano podemos decir que es fracaso el trabajo de Pablo. Mirá cómo terminó, mirá cómo le fue, mirá cómo está terminando su carrera. Seguramente los judíos y los romanos lo van a matar y lo van a crucificar como lo crucificaron al Señor. Sin embargo, el mismo Señor ve la obra de Pablo con otros ojos. Y tenemos que aprender nosotros a apreciar la obra que nosotros hacemos para Él, como Él la ve. Y no como la juzgan los demás, ni siquiera como la juzgamos nosotros mismos. Tenemos que aprender en este nuevo año a juzgarnos con la vara con la que mide el Señor, y no con la vara con la que te miden los otros, o vos te medís a vos mismo, a vos misma. Porque el éxito, según Cristo, no es el éxito según nosotros. No es el éxito según los famosos, no es el éxito según los exitosos, no es el éxito según la filosofía de este mundo. El éxito, según Cristo, es serle fiel a Él en la misión, más allá de los resultados. Y la buena noticia es que por esa fidelidad, el servicio de Pablo no había terminado. Así como había sido fiel en su ministerio en Jerusalén, ahora tenía que dar testimonio en Roma. Has testificado en Jerusalén, listo, lo hiciste, cumpliste la tarea que te encomendé. Ahora quiero que testifiques en Roma. De la misma manera que lo hiciste acá, de la misma manera lo vas a hacer también en Roma. Es necesario que vayas a Roma. Hay una frase que dice: es menester, debes ir también a Roma. Y Pablo descubre que él está en el centro del plan de Dios. Pablo descubre que ese deseo que él tenía en su corazón es un deseo que el mismo Cristo había puesto en su alma, de cumplir con esa misión, de llegar a Roma con el Evangelio. Y esto obviamente a Pablo le devuelve las esperanzas de que su anhelo de ir a Roma no era en vano. Pero claro, tenía que esperar ahora el tiempo de Cristo. Iba a ser en el tiempo de Cristo e iba a ser a la manera de Cristo. Él está siendo aprobado en su servicio por parte del Señor Jesús. Cumplió fielmente en Jerusalén. Ahora hay que llegar a Roma.
Él pensaba en esa celda que no iba a haber Roma. Pero Dios le dice que hasta en eso él iba a ser satisfecho. ¿Y por qué? Porque él quiere ir a Roma por la honra de Cristo y para hacer su parte en la misión. Y esto es verdad para todos aquellos que tienen la misión en el corazón. Me encantaría decir que esto es verdad para todos los creyentes, pero no es así. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien. Esto es a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito y que aman al Señor y aman los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, o mejor dicho, la misión, el plan y la estrategia de Cristo para tu vida y para mi vida, están gráficamente expresados en Hechos capítulo 1, verso 8. Donde Jesús dice, vas a recibir poder por el Espíritu Santo y vas a ser mi testigo acá en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Roma es lo último de la tierra en ese tiempo. Para nosotros sería que recibiste o recibimos el Espíritu Santo con un propósito. Para que en nuestra Jerusalén demos testimonio, en nuestra propia Judea, que es nuestro ámbito de influencia, donde nos movemos cada día, demos testimonio. También en nuestra Samaria, que es cruzando esas barreras culturales, lingüísticas, étnicas, nacionales, la de tu país o la de tu barrio, para dar testimonio, e incluso ir hasta aquel lugar donde nunca han escuchado hablar de Cristo. Eso puede ser en el continente africano, el continente asiático, o puede ser allá por Oceanía, o puede ser algún pueblo de tu misma nación, de tu mismo país. Cuando la misión está en el corazón, funciona la vida así como algo que Lucas describe de Pablo en Hechos 19:21, cuando dice: tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, antes de caer preso en Jerusalén, y dice Pablo, y después de eso, dijo Pablo, tengo que ir a Roma. En Romanos capítulo 1, verso 15, Pablo, antes de llegar a Roma, les escribe la carta a los romanos y les dice: así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué? Para predicarles la buena noticia de Jesucristo. Entonces, claro, cuando nosotros como creyentes estamos en el corazón de la misión de Cristo y la misión de Cristo está en nuestro corazón, podemos esperar que lo mismo que ocurrió con Pablo va a ocurrir con nuestras vidas en este 2025. El texto dice: se le presentó el Señor. Y esta no es la primera visión que Pablo tiene de Jesús o con Jesús, sino que es la quinta de 6 visiones que Pablo recibió y que Lucas dejó reflejadas en Hechos de los Apóstoles. La primera visión que Pablo tiene de Cristo es en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, cuando Jesús se le aparece y él abraza a Jesús como su Mesías, su Salvador, y abraza también la misión, porque le pregunta al Señor: ¿qué es lo que tengo que hacer? La segunda aparición o la segunda visión que Pablo tiene es en Hechos 16, 9 al 10, cuando se le aparece un varón de Macedonia y le pide por favor a Pablo que vaya hacia Macedonia a predicar el Evangelio. Pablo estaba en plena misión, en pleno viaje, y Pablo deja sus planes, su agenda de lado y se dirige a Macedonia por esta visión. En Hechos 18 está ahí el apóstol Pablo, se arma un revuelo bastante interesante en Corinto.
hay un conflicto grande. Pablo también empieza a correr riesgo de que lo apedreen, de que lo apaleen, de que lo metan preso. Y el Señor Jesús se le aparece en Corinto y le dice que ni se le ocurra irse, porque Jesús tiene mucho pueblo. Dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad que me he reservado para mí. Entonces Pablo se quedó 1 año y medio enseñando la palabra de Dios por esta visión. En Hechos 22 también vemos a Pablo con una visión, está en el templo de Jerusalén, en otro viaje anterior, y el Señor le dice, mira, hacé las valijas y andate a los gentiles porque no te van a querer escuchar. Anda a las naciones y a predicar el evangelio a aquellos que tienen oídos. Y la otra visión es en Hechos 27, pero esa te la voy a dejar para que vos la leas, porque esta es la visión que él tiene camino a Roma, navegando en un viaje también traumático, dramático y peligroso. Pero te recomiendo que leas Hechos 27 al 25. Todas estas visiones que Pablo tuvo fueron en momentos críticos de su ministerio y en un periodo de 10 años, pero fueron en el transcurso o en el proceso del cumplimiento del programa trazado por el Señor Jesús en Hechos 1:8. ¿Se entiende el punto? Mientras nosotros como creyentes estemos en el proceso de cumplir el programa que Cristo trazó para la iglesia, ahí en Hechos 1:8, podemos contar con la seguridad de que lo que pasó con Pablo va a pasar también con nosotros. Ahora, para terminar, quiero decir esto. No estoy sugiriendo que todos vamos a tener una visión como la que tuvo Pablo. ¿Por qué no necesitamos una visión? Porque Pablo ya tuvo 6 y Lucas las escribió inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros, mientras estamos involucrados en la misión y mientras estamos involucrados en el cumplimiento de esta tarea, vamos a tener noches de inseguridad, noches de incertidumbre, noches de desesperación, noches de no poder dormir. Ya sabemos a dónde Jesús va a estar parado. Y va a estar parado a nuestro lado. Va a estar parado a tu lado y a mi lado. No necesitamos verlo porque ya sabemos dónde Él está, junto a aquellos que están involucrados en cumplir con su misión, con su plan y con su estrategia. Ahora, ¿qué fue en concreto lo que animó a Pablo? La seguridad de darse cuenta que no estaba solo. No estuvimos solos este año que pasó, ni los años pasados. No estaremos solos este año que viene, ni los años que vendrán. Y nos alcanza esto como consuelo, ánimo y fortaleza. Sabemos entonces dónde Jesús va a estar en nuestras noches oscuras que seguramente tendremos este 2025. Va a estar parado junto a tu lado, diciéndote ánimo y confía que a Roma vas y a Roma vas a llegar. Un abrazo para todos y compartí con tus amigos y hermanos estas palabras. Dios los bendiga un montón.